Muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder contar con su presencia. Vamos a platicar un poco sobre People Analytics. Antes de continuar, vamos a dar unas instrucciones generales. A lo largo de la presentación se van a estar realizando algunas preguntas. Van a poder contestar a través de la aplicación. Entonces vamos a tener un minuto para poder responder estas preguntas y luego vamos a tener un espacio para poder visualizar los resultados y conversar un poco de los mismos. Van a poder realizar preguntas a través del chat. Al final de la presentación vamos a tener un espacio en donde vamos a procurar responder la mayoría de las preguntas. Entonces, iniciamos. La agenda para esta presentación es ¿por qué son importantes los datos? ¿Qué es People Analytics? Estrategia de datos de SAP SuccessFactors, la cual consiste en dos tipos de analíticos. Vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos y vamos a ver un poco del contexto y la justificación del por qué SAP ha estado incursionando en estos cambios. En esta gráfica que tenemos del lado derecho, tenemos una oportunidad para que nosotros veamos qué tan rápido se está generando la información, la manera relativa en la que funciona el tiempo. Y lo importante aquí es cómo estamos nosotros gestionando el conocimiento. Qué tan rápido estamos nosotros logrando procesar toda la información que nos está llegando a través de los distintos medios. Esto es un poquito de introducción para el tema que vamos a iniciar. ¿Por qué son importantes los datos? En una organización, independientemente de cuál sea su contexto comercial, existe diversa información que se genera a través de cada uno de los procesos, la cual aporta a que nosotros podamos conocer un poco más nuestra organización en cada uno de ellos. Nosotros debemos evaluar un hecho y este nos va a proporcionar información. Por ejemplo, un proceso de reclutamiento. Podemos evaluar y saber qué tan rápido estamos nosotros realizando la contratación de una plaza. Esto es importante porque la información nos representa en números el estado actual de uno de nuestros procesos. Es importante que nosotros podamos aprovechar la oportunidad de los datos, ya que así nosotros vamos a ir teniendo un criterio un poco más amplio y no tanto subjetivo respecto a cada uno de ellos. También es importante que nosotros lleguemos a analizar esta información para poder identificar cuáles son los patrones y en sí qué es lo que está sucediendo en nuestra organización. A nosotros no nos va a funcionar mucho o no nos va a llevar a ningún lado el hecho de que podamos tener información, que estemos evaluando estos procesos, pero si no realizamos un análisis para identificar cómo se está comportando nuestra organización, nosotros no vamos a poder identificar en qué puntos nosotros podemos ir mejorando. Aparte de saber en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué podemos mejorar y qué se puede ir impulsando, los datos nos dan un poder. Y este es poder predecir un comportamiento futuro, identificar las tendencias. En conclusión, podemos decir que los datos son importantes porque nos ayudan a tomar mejores decisiones. Tomamos decisiones basadas en lo que realmente está sucediendo dentro de la organización. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos este principio, el utilizar los datos de esta manera para describir a las personas? Para poder nosotros hablar sobre nuestra cultura organizacional, sobre nuestro grupo de colaboradores. Entonces, así es como nace People Analytics. ¿Pero qué es People Analytics? People Analytics es una estrategia de interpretación de datos.
nosotros no solo nos estamos preocupando por tener los datos, sino que estamos estableciendo una visión, algo que nos permita a nosotros, en base a los datos que ya poseemos, poder llegar a un siguiente nivel, poder analizar y saber de manera más profunda qué es lo que está sucediendo. El propósito de People Analytics es que podamos describir la organización a través de datos, a través de números, que nosotros sepamos qué tan eficiente o deficiente puede estar siendo alguno de nuestros procesos de manera cuantitativa y no solo cualitativa, porque la parte cualitativa involucra mucho el criterio de cada una de las personas. La manera en la que esta funciona es utilizando los datos que la mayoría de nosotros tenemos del lado de recursos humanos, pero ahora en un proceso integrado y organizado, el cual nos va a permitir ir viendo cuál es la evolución y el comportamiento de cada uno de estos procesos. ¿Cuándo nosotros podríamos utilizar esta metodología? Nosotros lo podemos utilizar en cada uno de nuestros procesos clave de recursos humanos, en todo lo que nos interese medir, en todo lo que nos interese a nosotros en algún momento impulsar o generar algún cambio. ¿Por qué puede ser importante que nosotros utilicemos esta metodología? Para nosotros como organización es indispensable poder conocer y entender el por qué, no solo cómo se están comportando nuestros colaboradores, sino entender el por qué, cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones que nos pueden limitar o no en algún momento como colaboradores. Entre sus principales beneficios podemos decir que nos puede ayudar a predecir de manera automatizada algún evento futuro. Si nosotros ahorita ya identificamos nuestro índice de rotación de personal es demasiado alto, porque quizá nuestras políticas no son las mejores o el clima laboral que nosotros le estamos brindando a un colaborador no es el más cómodo, al nosotros poder identificar este punto, en este momento vamos a poder identificar. Si no generamos algún cambio, esta tendencia va a continuar. Entonces nosotros podemos predecir de manera automatizada. También vamos a poder anticipar un evento futuro para que nosotros el día de hoy generemos planes de acción que nos mitiguen riesgos futuros. Vamos a poder realizar la automatización de la recolección y de los análisis de datos. Tampoco se trata de que nosotros, por pasar demasiado tiempo analizando datos, descuidemos las demás tareas o funciones que tienen un gran impacto en el área de recursos humanos. El propósito de que nosotros logremos implementar People Analytics dentro de la organización es que esté presente para nosotros más bien un beneficio y no una tarea más. Algo que nos lleve demasiado tiempo poder concretar y que cuando ya lleguemos a poder tener un análisis de los datos, sea demasiado tarde, porque igual esto nos llevó, nos consumió demasiado tiempo y no fue una decisión, un análisis oportuno el que realizamos. Aparte de que esta metodología nos puede ayudar a nosotros a generar, a poder controlar de una mejor manera cómo se comporta nuestra organización, también nos ayuda a poder construir una experiencia de usuario. Con la incursión de las nuevas generaciones en el campo laboral, se ha solicitado demasiada demanda en cuanto al consumo de los servicios en el área de recursos humanos. Las nuevas generaciones están esperando poder consumir de una manera tan sencilla como lo hacen con cualquiera de otros servicios, todo lo que es referente a recursos humanos. Eso nos genera una expectativa de usuarios. Y esto nos solicita a nosotros una mayor eficiencia en los procesos y los servicios de recursos humanos. Al nosotros poder ir cumpliendo las expectativas de los colaboradores, viéndolos como usuarios de nuestros servicios de recursos humanos, nosotros vamos a tener mejores resultados. Está comprobado que las empresas que invierten en mejorar la experiencia de sus colaboradores generan mejores resultados. Ellos pueden llegar a tener una mayor calidad de compromiso y un clima laboral más sano
con los colaboradores. Todo esto nosotros podemos concretarlo a través del análisis. Nosotros debemos evaluar de manera oportuna la experiencia del colaborador el día de hoy para que nosotros podamos impulsar así la satisfacción de ellos en cada una de las áreas que puedan representar una mejora. Antes de iniciar con People Analytics, es importante que nosotros identifiquemos en qué punto nos encontramos en este momento. En la diapositiva ustedes pueden observar el proceso de madurez de los datos. Nosotros podemos partir desde tener datos desordenados hasta tener una optimización. Con optimización nos referimos al hecho de que ustedes puedan ir generando esta recolección de datos y análisis de manera automatizada. Como les comenté antes, no se trata de que nosotros cambiemos nuestro rol y ahora nos dediquemos únicamente a analizar los datos y estar todo el tiempo recolectando la información. Entonces, nosotros para que podamos tener una de estas estrategias implementadas en nuestra organización, nos debemos auxiliar de la automatización. Debemos hacer uso de alguna tecnología. Existe un punto en el que nosotros empezamos a generar ahora sí las analíticas de personas, People Analytics. Y es cuando nosotros ya dejamos no solamente de tener datos ordenados, sino que ya llegamos al punto de poder empezar a predecir para luego llegar a una optimización. Cuando nosotros tenemos claro lo que está pasando en nuestra organización, para nosotros va a ser más fácil tomar alguna decisión. Para nosotros va a ser más fácil entender en qué punto nos encontramos, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy para llegar a este. La finalidad con People Analytics es de que nosotros lleguemos al siguiente nivel de madurez de los datos hasta alcanzar la optimización. Puede que ahorita nos encontremos en que tenemos sábanas y sábanas de datos de Excel, pero no necesariamente los tenemos ordenados, no los tenemos organizados, no estamos analizando estos datos. Entonces, los datos que nosotros no analizamos no nos están aportando el verdadero valor. Para nosotros no solo es importante saber cuál es el tiempo que a nosotros nos está tomando llenar una plaza en recursos humanos. Para nosotros debe ser importante por qué una plaza en específico, dependiendo del nivel en el que se requiera, puede tomar más o menos tiempo, en función de qué se dan estas variables. Y esto nosotros lo vamos a lograr cuando empecemos a tomar en cuenta todos los datos que nos van a ayudar a tener un análisis más profundo. Y como les repito, esto puede en algún momento volverse un poco complejo si nosotros quisiéramos hacerlo de una manera muy manual. Entonces, ahorita me gustaría que puedan visualizar esta gráfica y que puedan de alguna manera como organización interpretar en cuál de estos puntos se encuentran y hacia dónde quisieran llegar. ¿Cuál sería su siguiente punto? Tenemos una pregunta. Ahorita en sus pantallas va a aparecer la opción para que puedan responder una pregunta de selección múltiple. Vamos a dar un minuto para que puedan responder. Muy bien.
Vamos a ver los resultados. Como pueden ver, en este momento tenemos un 29% donde indica de que los documentos los posee un miembro del equipo de recursos humanos. Esto de alguna manera representa un riesgo. ¿Qué pasa si el día de mañana, ya sea porque la persona decidió irse a la organización, porque tomó vacaciones o cualquiera de las razones que sean, no podemos nosotros tener contacto con esta persona y por lo tanto no vamos a acceder a los datos? El 71% de las respuestas indica de que actualmente están utilizando algún sistema para el área de recursos humanos. Esto a nosotros nos ubica en la mitad, que sería en el punto en el que ya tenemos la información organizada y centralizada, pero todavía no estamos llegando al análisis profundo para poder empezar a predecir los eventos y que esto en algún momento ya funcione de una manera optimizada. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Tomando en cuenta en qué punto nos encontramos, ¿cómo podemos nosotros iniciar con People Analytics? La mejor manera es poder utilizar una herramienta que nos permita definir cada uno de los elementos de esta estrategia de datos. Esto consiste en 4 aspectos principales, los cuales son las analíticas correctas, la medida correcta, el proceso correcto y la lógica correcta. Vamos a explicar cada uno de ellos. En las analíticas correctas, nosotros necesitamos información relevante. Nosotros necesitamos poder tener preguntas y a través de los datos que recolectamos, dar respuesta a estas preguntas, las cuales deben estar alineadas con la estrategia de nuestra organización y enfocadas en lo que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, si nos interesa saber cuál es el clima laboral, nosotros debemos identificar en qué procesos y de qué manera podemos evaluar y recolectar esta información para poder conocer efectivamente cómo es que este factor se está desarrollando dentro de nuestra organización. En la medida correcta, nosotros necesitamos tener los datos suficientes, oportunos y confiables. Esto se refiere a que nosotros debemos de considerar que dependiendo qué tipo de proceso vayamos a evaluar, debemos considerar siempre un periodo estable. Nosotros debemos identificar qué tantos datos necesitamos nosotros para empezar a tomar decisiones para poder marcar nuestro punto de partida y a través de eso empezar a generar nuestra escala de avance para poder llegar al siguiente nivel en cuanto al aprovechamiento de los datos. Los datos deben ser oportunos y confiables. Si nosotros llegamos a tener información la cual proviene de distintos archivos de Excel o de algún otro sistema, nosotros debemos de validar esta información básicamente para poderla depurar y empezar a tener ahora sí información confiable. Recordemos de que la información nos va a permitir a nosotros ir estableciendo indicadores y puntos de control, los cuales nos van a permitir a nosotros empezar a medirnos y empezar a marcar nuestro avance. El proceso correcto. Nosotros debemos definir qué procesos nos interesan como organización, qué es lo que a nosotros nos va a representar un mayor valor, en qué nosotros necesitamos o queremos invertir como organización. Pueda que para una empresa de un contexto comercial sea muy importante el hecho de validar qué tanto llegan a las metas los vendedores o el área de ventas. Entonces, nosotros debemos identificar de qué manera vamos a evaluar este proceso, en función de qué, para que nosotros podamos tener foco en estos datos y a partir de ahí empezar a marcar nuestros planes y empezar a tomar decisiones en base a los datos que se recolecten. La lógica correcta. Con esto nos referimos a que nosotros debemos determinar siempre una medida concreta según los datos que obtenemos. Si nosotros estamos viendo de que alguno de los procesos está siendo golpeado o está teniendo un mayor impacto,
nosotros debemos determinar las medidas que nos aseguren que vamos a ir avanzando en la solución o en ir mejorando este proceso en específico. Para esto nosotros nos vamos a auxiliar de la transformación digital, la cual nos va a permitir la obtención de los datos en tiempo real. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos los datos en el tiempo real? Porque necesitamos, como lo hemos visto a lo largo de esta plática, que las decisiones sean oportunas. Si nosotros el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer qué es lo que pasó hace 3 años, quizá para histórico o para empezar a marcar una tendencia o empezar a medirnos nos sirva, pero definitivamente una decisión que queramos en modo preventivo la vamos a tener que tomar y planificar el día de hoy y así estar preparados para el día de mañana. Entonces, es por eso indispensable que los datos que nosotros vayamos a empezar a utilizar sean en tiempo real. Nosotros con los datos podemos prever los eventos futuros. Entonces, nosotros necesitamos poder establecer un punto de partida. Y también es por eso que nosotros tengamos un tiempo determinado para que sepamos cuál va a ser nuestro periodo de exploración y en qué momento nosotros ya vamos a empezar a evaluar para ir marcando qué tanto hemos avanzado en cuanto a la utilización óptima de nuestros datos. Ahora vamos a ver un poco la estrategia de datos de SAP. Con el fin de cumplir las expectativas según la retroalimentación que SAP ha recibido por parte de sus clientes, ellos han trabajado intensamente para poder ir estandarizando la manera en la que funcionan todos los módulos de la solución. En la gráfica que tenemos ahorita en pantalla podemos ver las capas, las áreas en las que SAP ha estado impulsando cambios para ir mejorando la experiencia de usuario. Es por esta razón que nosotros hemos ido visualizando cambios en la interfaz de usuario. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de los reportes y de los analíticos. Y todos estos cambios han surgido con un propósito, poder mejorar la experiencia de usuario. No solo hacer más atractiva la herramienta, no solo tener una interfaz más bonita, sino en el tema de los analíticos y reportes que nosotros podamos tener de una manera más óptima disponibles los datos. Que estos nos generen mayor valor y que sean más fáciles para nosotros como usuario poder acceder y hacer uso de ellos. Por acá tenemos un ejemplo de lo que es la interfaz gráfica y los cambios que surgieron con Fiori al SAP haber actualizado la interfaz de usuario. Vamos a platicar sobre los cambios que ha tenido en analíticos y reportes. Actualmente nosotros contamos con Embedded Analytics. Esta es la herramienta que viene dentro de cada módulo. Por ejemplo, los reportes de compensación, los dashboards y gráficos a los cuales nosotros accedemos por medio del Report Center. Este tipo de analíticos se encuentra incluido en el licenciamiento de cada uno de los módulos de SuccessFactors. Y esto de momento es lo que Success nos ha estado ofreciendo. El cambio que se prevé es Extended Analytics. Vamos a poder acceder a ellos a través de SAP Analytics Cloud. Este espacio, por llamarle de alguna manera, va a funcionar como si fuera una aplicación pequeña independiente. Va a funcionar por fuera de los módulos. En esta nosotros vamos a poder modificar según el tipo de gráfico para que nosotros vayamos seleccionando la información necesaria a través de los filtros. Esta herramienta va a proveernos un catálogo predefinido de reportes y analíticos. El propósito con esto es que nosotros podamos tener de una manera ya establecida algunas opciones que nos pueden generar valor para el análisis de datos. Esta opción ya nos va a permitir la integración con datos de terceros. No solo vamos a poder incluir datos de Success, vamos a poder incluir los datos que vengan de otras aplicaciones SAP
o de alguna aplicación externa. Este sí va a funcionar por fuera, por lo que para esta aplicación vamos a necesitar un licenciamiento por aparte. Por aquí vemos un poco mejor explicado el tema de las nuevas vías para incluir datos. Vemos que vamos a poder traer datos de SuccessFactors, de las aplicaciones de SAP y de otras aplicaciones. Todas estas nosotros las vamos a poder integrar a través de un mismo reporte, de un mismo gráfico dentro de SAP Analytics Cloud para que nos genere gráficos y reportes más integrales, los cuales contemplen datos de todo tipo y los cuales nos ayuden a generar no solo indicadores, sino algunas gráficas de una manera más sencilla para que nosotros podamos ir visualizando la información que viene de distintas vías y ahora sí reconocer de manera integral cuál es el impacto de cada una de estas situaciones. Vamos a tener una siguiente pregunta. Muy bien, vamos a ver los resultados. La pregunta era, ¿qué consideras que falta en tu empresa para poder tener este tipo de analíticos? El 22% nos dice que necesitan más información. Y esto es importante porque esta es una estrategia bastante bonita y completa, pero sí es importante considerar cada uno de los puntos para que podamos desarrollarla de manera eficiente. El 44% considera que necesitan herramientas y tecnología. Esto es importante porque nosotros podemos tener la data, pero como mencionamos anteriormente, si no contamos con una herramienta que nos ayude a automatizar los procesos de análisis y de presentación de resultados, esto se va a volver algo muy complejo para nosotros y puede representar en lugar de un beneficio, algo que más bien venga como a complicar un poco más la tarea que ya tenemos del área de recursos humanos. 67% considera que son personas con conocimiento en esta área. Y esto es importante porque nosotros vamos a poder de esta manera identificar de manera más sencilla y oportuna en qué nos vamos a enfocar y cómo vamos a utilizar esta estrategia. El 22% considera que necesita tiempo. Y esto es importante porque estas iniciativas pueden aportar valor significativo a nuestras organizaciones, pero estas sí requieren que todo se lleve de una manera estructurada y secuencial. Como conclusiones, podemos mencionar que la información de nuestra organización es muy valiosa. Y esta, si nosotros la sabemos aprovechar, nos va a brindar oportunidades. Oportunidades de saber cómo hacer mejor las cosas, oportunidades para que nosotros podamos tomar medidas preventivas
Oportunidades para que nos preparemos y vayamos cada vez llegando al siguiente nivel, siendo mejor organización. Analizar los datos y tomar medidas nos va a permitir llegar al siguiente nivel. Esto es importante, como lo veíamos en la gráfica de la madurez de los datos, que nosotros siempre apuntemos a ir un poco más allá. Si nos encontramos en cualquiera de esos puntos medios, nosotros tenemos la oportunidad de poder ser más eficientes y llegar un poco más arriba. La clave para aprovechar los datos es la automatización. Como veíamos según las respuestas que ustedes proporcionaron, podemos tener conocimiento, pero requerimos tiempo. Necesitamos nosotros ambas cosas, son muy importantes. Tener el tiempo y tener el conocimiento para poder generar una estrategia integral que nos ayude a prever los eventos futuros. Pero sí nos va a consumir demasiados esfuerzos si nosotros no contamos con una herramienta que nos permita llegar a eso. Este es el fin de la presentación. Ahorita nosotros vamos a revisar las preguntas para poder responder algunas de ellas. Por aquí nos están preguntando si la información únicamente depende de los módulos. Y para el tema de SAP Analytics Cloud, la respuesta es que no. Nosotros vamos a poder integrar también información de otras aplicaciones de SAP y de aplicaciones de terceros. Muy bien, entonces por tiempo vamos a ir finalizando la presentación. Permítanme, por favor. Por aquí nos hacen una pregunta. ¿Cómo el módulo de informe nos puede ayudar a empezar a generar esta información? Es importante que nosotros, ahorita con los módulos que tengamos implementados, procuremos empezar a construir informes, los cuales pueden ser de 3 tipos. Pueden ser mosaicos, de tablas o reporte Canvas, de gráficos. Entonces, nosotros a través de esta funcionalidad podemos empezar a generar nuestra primera capa de datos, la cual puede ser ya ordenada, extraída directamente de Success, y esto puede empezar a formarnos para que podamos nosotros iniciar la práctica de generar datos ordenados y empezar a aterrizar nuestros análisis. Ver qué información nos está aportando el módulo, cómo la podemos empezar a aprovechar y a partir de eso determinar qué nos hace falta para poder continuar con la automatización. Por aquí nos están pidiendo un poquito la aclaración sobre
el tipo de analíticos Embedded y SAP Analytics Cloud. La diferencia es de que nosotros actualmente contamos todos los reportes que estamos utilizando al día de hoy, que son dentro de Success, se están generando de manera embebida dentro de los módulos. Cada uno de los módulos tiene una funcionalidad dentro de cada uno de ellos que genera la reportería y los gráficos. SAC va a ser un componente, un complemento que va a generar SAP para Success y sus aplicaciones. Lo que va a suceder es de que SAC va a tener más funcionalidades, es más extenso y nos va a permitir nosotros poder abarcar más capas de datos, no solo Success, sino que si nosotros utilizamos la nómina de SAP, también vamos a poder jalar información de ahí, cruzarla y ahora generar algunos indicadores más potentes. Por ejemplo, no solo vamos a reconocer nosotros qué tanto tiempo nos está tomando contratar a una persona, sino también vamos a poder ahora conocer cuál es el costo que esto representa para nosotros como organización. Que esa información de momento no la podemos cruzar dentro de Success, ya que nos está generando información independiente por cada módulo. Muy bien, entonces eso sería todo con las consultas. Al final les vamos a pasar una encuesta para que nosotros puedan brindarnos su opinión acerca de esta información y que también nos comenten un poco de qué otros temas les gustaría que nosotros podamos tratar. Eso ha sido todo por hoy. Fue un gusto poder conversar con ustedes. Feliz día.